Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Franco Lacuesta, soy sociólogo y asistente del Departamento de Medicina Preventiva y Social, y les quiero dar la bienvenida a la unidad 10 de este ciclo introductorio a las ciencias de la salud. La idea de este video es realizar un breve repaso sobre los principales contenidos que estaremos trabajando en esta unidad, que tiene principalmente los siguientes dos objetivos. Por un lado, describir y reflexionar sobre las principales características de la profesión médica en la época actual, y allí el énfasis estará situado en la realidad de la profesión médica en el Uruguay. Y por otra parte, quisiéramos compartirles algunas nociones básicas sobre la medicina en su carácter de institución social. Recuerden que, al igual que en las unidades anteriores, ustedes contarán con un documento de trabajo donde, bueno, podrán profundizar en cada uno de los contenidos que estaré brevemente sobrevolando en esta presentación. Comenzamos entonces con la profesión médica, y antes de entrar en detalles más profundos sobre esta profesión, debemos considerar que entendemos por profesión a un colectivo autorregulado de personas que ofrecen su trabajo para un mercado y que tienen un monopolio sobre esa actividad. Es decir, se reserva en ellos la exclusividad para el desempeño de ciertas actividades, ciertos procedimientos, para la oferta de ciertos servicios. Y este monopolio es protegido legalmente. Por lo tanto, cualquier persona que no certifique ser un profesional médico no podrá ejercer la medicina y, en caso de hacerlo, bueno, será sancionado legalmente. Esta es una de las formas entonces en las que se conserva el monopolio sobre ciertas actividades, sobre ciertos procedimientos. Por otra parte, bueno, debemos entender que ser un profesional de la medicina en la modernidad, sobre todo, ha significado sin dudas el ejercicio de una profesión de muchísima relevancia social. Sin embargo, bueno, podemos encontrar en las últimas décadas algunos cambios en el ejercicio de la profesión y que repercuten en cómo se brinda asistencia sanitaria a la población. Ustedes, bueno, podrán ampliar estos conceptos que aparecen allí con la bibliografía que les estamos compartiendo, pero bueno, a grandes rasgos podemos advertir que estos cambios se pueden observar en por lo menos estos 4 puntos que aparecen allí. Por un lado, la autonomía técnica de los médicos para el desarrollo de sus prácticas, los formatos en los que se enmarca la relación médico-paciente, cambios en el lugar hegemónico que ha ocupado la profesión médica en los equipos de salud, y también el prestigio y el estatus social de los médicos en la sociedad. Tomando, por ejemplo, el planteo de la socióloga española Idoia Gaminde, podemos identificar que estos cambios provienen por lo menos desde estas dos direcciones. Una serie de transformaciones desde arriba, por ejemplo, con la preocupación del Estado en la gestión y el control del gasto destinado a la asistencia médica y la creciente racionalización de la oferta de prestaciones o servicios de salud, así como también la creciente privatización de la gestión en salud. Y por otra parte, una serie de transformaciones desde abajo, y como aparece allí, bueno, se identifica una serie de reivindicaciones por derechos del paciente, reivindicaciones desde el movimiento feminista, reconocimiento de algunos saberes profanos que la medicina, durante su proceso de expansión, había reemplazado y había sido desplazado este conocimiento profano por la hegemonía del saber médico científico racional. Por otro lado, la lucha del personal de enfermería y finalmente la explicitación de los límites del saber médico frente a algún tipo de nuevas enfermedades, frente a nuevas situaciones donde el saber médico ha mostrado algunos de sus límites
para dar respuesta a ello. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar estos cambios? Y allí, para dar respuesta a esta pregunta, podemos encontrar estas tres tesis independientes entre sí, que bueno, deben ser interpretadas como tipos ideales, como formas puras, que de alguna forma nos permiten diferenciar estas posibles explicaciones, aunque claro está, es posible que exista algún tipo de solapamiento. Ellas son, por un lado, la desprofesionalización, asociada sobre todo al acceso y al conocimiento médico que la población comienza a tener, gracias a la difusión de este conocimiento científico a través de Internet, por ejemplo, lo que hace que de alguna manera el conocimiento o el saber médico se desmitifique, es decir, deje de parecer un conocimiento poco accesible para la población y empiezan a circular información científica que llega a la población en general. Por otro lado, otra tesis es la de la proletarización de la práctica médica, donde los médicos mayormente, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, comienzan a ejercer su profesión como asalariados dentro de una institución, lo que además, veremos luego, se traduce en una pérdida de autonomía para la toma de decisiones sobre cómo y cuáles serán las condiciones en las que realizarán su trabajo. Y una tesis final que indica que bueno, estos cambios en la práctica médica se deben sobre todo a una reestratificación, a la interna misma de la profesión médica, indicando que los cambios no son producidos por agentes externos a la profesión, como podría ser en el caso de los dos puntos anteriores, sino que son ejercidos por profesionales médicos a la interna misma de la profesión. Bien, otro elemento importante al que debemos prestar atención en esta unidad es a esta relación entre médico y paciente. Para ello también estaremos trabajando sobre tres tesis posibles que dan explicación para entender cómo es que se da esta relación. Veremos allí, por un lado, al modelo paternalista o consensualista, donde, bueno, se entiende que la autoridad médica es una parte importante de la función social de la medicina que sirve al interés de las dos partes. Otro modelo, el de la dominación y el conflicto, donde bueno, el conflicto es considerado como una característica estructural y no como el resultado de un encuentro desafortunado entre médico y paciente, donde el modelo anterior, el paternalista o consensualista, veía una autoridad legítima de parte del médico hacia el paciente y una relación de confianza. Aquí se interpreta más bien en términos de dominación médica y de conflicto entre dos actores, entre el médico y el paciente, que según este modelo, bueno, pertenecen a realidades diferentes y tienen, por lo tanto, intereses diferentes. Y por último, el tercer modelo, el modelo de la negociación, donde la relación es emergente, es decir, es el resultado del proceso de negociación entre las personas que intervienen en el encuentro. Y los dos modelos que mencionamos anteriormente, tanto el consensualista como el del conflicto, están constantemente negociándose y están presentes en esta relación. Avanzamos entonces y otro punto que estaremos trabajando también y profundizando en los talleres será el vinculado a la valoración de la profesión médica por parte de la opinión pública uruguaya y también por parte de los propios médicos a partir de datos de encuesta que han sido contratadas sobre todo por el Colegio Médico. Tal como aparece ahí en pantalla y como mencionamos al principio, la profesión médica aparece como la más confiable y la que los padres más recomendarían a sus hijos a estudiar. Dos elementos que, bueno, dan cuenta del reconocimiento que esta profesión sigue teniendo en nuestro país y la vigencia de ese reconocimiento. Si consideramos, por ejemplo, la matrícula universitaria y la cantidad de profesionales médicos activos,
También allí nos damos cuenta de que, bueno, la medicina siempre se ubica dentro de los tres primeros puestos, tanto en cantidad de estudiantes universitarios como de profesionales activos. Sin embargo, existe una diferencia entre lo que la opinión pública manifiesta y lo que los médicos perciben. Tres cuartas partes de los médicos consideran que no es una profesión socialmente valorada y más de un tercio de los profesionales considera que la realidad en el ejercicio de la profesión es peor de lo que habían esperado. Es decir, las expectativas sobre la profesión estaban por encima de lo que su experiencia como profesionales ahora constata en el desempeño de sus actividades. Pasamos ahora a un breve análisis sociodemográfico sobre la población médica. Durante los últimos 50 años ha habido un notorio aumento de la cantidad de médicos en actividad y de la cantidad de médicos en relación a los habitantes. Como observan allí, hemos pasado de contar con 11 médicos cada 10.000 habitantes en los años 60 a tener ahora una densidad de 44 médicos cada 10.000 habitantes. Sin embargo, a pesar del incremento notorio en la cantidad de médicos, lo que no ha cambiado es la notoria diferencia histórica entre Montevideo y el resto del país, donde, bueno, se observa una concentración de profesionales médicos en Montevideo, lo que nos da una densidad de 74 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en el interior del país hay 24 médicos cada 10.000 habitantes. Lo que observan allí es, en este gráfico, es una pirámide según sexo y edad de los profesionales, donde, bueno, podemos destacar algunos puntos. Por ejemplo, casi 6 de cada 10 médicos en la actualidad son mujeres. La feminización es más marcada entre los médicos menores de 40 años. Entre los 30 y 40 años de edad se concentra la mayor cantidad de médicos. Estos son los profesionales que en general debieron ingresar a la facultad entre mediados de los años 90 y mediados de los 2000. Lo sigue en importancia el tramo de 50 a 60 años en edad. En este caso, se trataría de generaciones de profesionales que ingresaron a la universidad a mediados de los años 70 y los 80. Los profesionales varones presentan una estructura etaria más envejecida en comparación con sus pares mujeres. Y en la cúspide de la pirámide, donde se ubican las personas más longevas, la población es mayoritariamente masculina. Bien, ya para ir finalizando entonces, quisiera compartirles algunas de las principales nociones sobre lo que le comentamos al principio de la medicina como institución social. ¿Qué entendemos entonces por una institución social? Como aparece allí, nos referimos a una institución social, a una serie de normas que regulan los comportamientos en aspectos que son considerados importantes para la vida social. Estos modelos normativos tienen una temporalidad mayor a la que tienen nuestras vidas, es decir, estas normas que regulan los comportamientos nos anteceden y además permanecerán posterior a nuestro fallecimiento, es decir, tienen una duración temporal mayor a nuestras trayectorias vitales. ¿Qué otros ejemplos tenemos de instituciones sociales? Bueno, la familia, la religión, el Estado, son todas instituciones que cuando nosotros nacemos ya estaban organizadas de esa forma y es bien probable que sigan así, una serie de estructuras, de comportamientos esperados, de relaciones jerárquicas que, como decía recién, nos anteceden y estarán posteriores a nosotros.
Dirá entonces el sociólogo Irving Sola que la medicina se erige en la modernidad como una depositaria de la verdad, donde sus dictámenes están basados en un saber experto, neutral, y que se hacen en nombre de la salud, a diferencia de otras instituciones sociales que dictan sus enunciados en función en nombre de otras cosas, como puede ser la moral, la legitimidad jurídica, aquí es en nombre de la salud. Lo que observa este y otros autores es que cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana comienzan a quedar bajo el control médico. Y finalmente, para ir cerrando esta presentación, podemos identificar que este proceso de expansión del control y del saber médico sobre la sociedad se ha ido efectuando por lo menos en estos 4 puntos que ustedes pueden profundizar y que vamos a trabajar en los talleres, pero son por lo menos 4 puntos que nos permiten entender e identificar cómo se ha dado este proceso. El primero de ellos, como aparece allí, es la expansión de lo que se considera relevante para la buena práctica médica, referido a aquello que hablamos sobre la creciente incorporación de asuntos de nuestras vidas cotidianas bajo el control de la medicina. 2, reteniendo el control absoluto sobre ciertos protocolos técnicos, también vinculado a la protección mediante leyes de cuáles son las actividades que solo los médicos pueden realizar, por ejemplo, la prescripción médica, certificaciones, intervenciones quirúrgicas, cirugías. 3, teniendo acceso casi absoluto a ciertas áreas tabú, donde solo con los médicos nos exponemos de esa forma, nos exponemos corporal, psicológica y emocionalmente, de una forma que no lo hacemos y no haríamos con ningún otro actor social, ni con nuestras familias, ni con nuestras parejas o amigos. Y 4, y último, a través de la expansión del concepto de hábitos saludables, vinculado, por ejemplo, a los factores de riesgo que hemos venido hablando y trabajando durante el curso, donde ustedes recordarán un amplio abanico de actividades, de consumos, de comportamientos son identificados como potencialmente peligrosos para nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, hasta aquí entonces este breve repaso sobre los contenidos de esta unidad. Buena jornada para todas y para todos. Muchas gracias por su tiempo.